Estimados colegas, buenas tardes a la presente exposición. Bienvenidos a esta. En la presente disertación abordaremos los efectos del requerimiento emitido por la Administración Tributaria al amparo del artículo 75 del Código Tributario, ello a raíz de la emisión de una reciente, porque se ha dado en diciembre de 2020, RTF de observancia obligatoria por parte del Tribunal Fiscal. Veamos esto. Previamente a ello, vamos a analizar qué es lo que nos dice la normativa vigente de acuerdo al Código Tributario respecto al artículo 75 subanálisis. Artículo 75. Resultados de la fiscalización o verificación. Concluido el proceso de fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá la correspondiente resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago, si fuera el caso. Un pequeño paréntesis. Estamos acá resaltando en celeste y en amarillo algunos aspectos controversiales, sobre todo los que están en celeste y con signos de interrogación, para analizarlos en el transcurso de la presente charla y también en la diapositiva que continúa. Cerramos el paréntesis. No obstante, previamente a la emisión de las resoluciones referidas en el párrafo anterior, es decir, resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago, la Administración Tributaria podrá comunicar sus conclusiones a los contribuyentes, indicándoles expresamente las observaciones formuladas y, cuando corresponda, las infracciones que se les imputan, siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo justifique. Por último, en estos casos, dentro del plazo que la Administración Tributaria establezca en dicha comunicación, el que no podrá ser menor a 3 días hábiles, el contribuyente o responsable podrá presentar por escrito sus observaciones a los cargos formulados, debidamente sustentadas, a efecto que la Administración Tributaria las considere de ser el caso. La documentación que se presente ante la Administración Tributaria, luego de transcurrido el mencionado plazo, no será merituada en el proceso de fiscalización o verificación. En la siguiente diapositiva hemos señalado algunos temas controversiales. Y a propósito de ello, volvemos a la diapositiva anterior. Vamos por las partes técnicas. Concluir el proceso de fiscalización. Para empezar, la fiscalización es un procedimiento, no es un proceso. Y llama la atención que el legislador, cuando se incorpora el artículo 75, incurra en una falta de técnica legislativa al momento de referir proceso, porque proceso implica un aspecto jurisdiccional donde ya está involucrado el Poder Judicial. Como estamos en el fuero administrativo, lo que existe son procedimientos. Tan es así que el Código Tributario establece 4, dentro de los cuales está el procedimiento de fiscalización, de cobranza coactiva, el procedimiento contencioso tributario, o sea, la reclamación y apelación, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que al incorporarse el artículo 75 se haya incurrido en tremendo error al momento de consignar el término proceso? Más allá de esto que pudiera parecer algo menor, creo que, como siempre lo hemos señalado en las charlas, hay que ser bastante pulcros y hablar y expresarnos con propiedad, sobre todo cuando vamos a regular temas normativos de aplicación obligatoria, tanto para la administración como para los administrados. Segundo punto, que tiene que ver con los temas controversiales. Verificaciones.
el artículo 75 también va a aplicar para las verificaciones. Si es que eso es así, volvemos al tema de siempre. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento de fiscalización y un procedimiento de verificación? No existe tal diferenciación a nivel normativo. Sí lo existe a nivel jurisprudencial, pero no a nivel normativo. ¿Aplica? Entendemos que sí, porque el artículo 75 lo señala expresamente, pero en la práctica, ¿se está realizando ello? Pregunta abierta. Luego, valores emitidos si fuera el caso, RDs. ¿Qué quiere decir ello? El artículo señala en su primer párrafo, la administración tributaria emitirá la correspondiente RD, RM u orden de pago si fuera el caso. Es decir, cuando señala si fuera el caso, lo que está señalando el legislador es que está admitiendo, contrario censo, de que pueden darse casos en que un procedimiento de fiscalización termine sin que se emita una RD, lo cual contraría lo que establece el mismo Código Tributario cuando señala que el procedimiento de fiscalización culmina con la notificación de una RD. La pregunta es, ¿cómo debemos leer este primer párrafo en el extremo de esta bolita? Si fuera el caso. Por eso colocamos un signo de interrogación. ¿A qué se quiere referir con si fuera el caso? Si todo procedimiento de fiscalización termina con la emisión de una RD, sea apotando, sea reconociendo saldos a favor, o sea por monto cero, cuando todo es conforme. Pero de que tiene que emitirse una RD, tiene que emitirse. Entonces, bajo esa lógica, y refiriéndonos a la RD, ¿a qué se refiere esta última expresión, si fuera el caso? Como lo señalamos en el ítem 2 de los temas controversiales. Luego, segundo párrafo. No obstante, siempre refiriéndonos al artículo 75, previamente a la emisión de los valores, la administración tributaria podrá comunicar sus conclusiones. Podrá. Es decir, es facultad de la administración, no es obligación. Primera tingencia. Segundo, indicándoles expresamente las observaciones formuladas y, cuando corresponda, las infracciones que se les imputan. Luego viene la parte controversial. Siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado, es decir, la fiscalización, lo justifique. La pregunta es, yo contribuyente, ¿cómo puedo saber que en mi caso correspondería que la administración emita un requerimiento al amparo del artículo 75? ¿Dónde está delimitado normativamente que mi caso es complejo? ¿Cuáles son los parámetros de referencia para determinar la complejidad del caso tratado? Como señala esta parte en celeste. Y está en el ítem 3 de los temas controversiales. Complejidad obligatoria del caso. ¿Cuándo estamos ante una complejidad del caso? Y lo que dice la norma es cuando, a juicio de la administración, o sea, discrecionalidad pura de la administración, el caso lo amerite por su complejidad. Surge la inquietud, ¿cuál es la seguridad jurídica en cabeza del contribuyente para determinar que su caso es complejo? Y que sí ameritaría, por parte de la administración, emitir un requerimiento, o al menos admitiría la posibilidad de que la administración emite un requerimiento al amparo del artículo 75. Eso no está normado. Otro signo de interrogación. En estos casos, dentro del plazo que la administración establezca, el cual no podrá ser menor a 3 días hábiles, el contribuyente podrá, puede que sí, puede que no,
presentar por escrito sus observaciones a los cargos formulados, es decir, podrá presentar sus descargos debidamente sustentados a efecto que la administración los considere. Hasta ahí creo que la norma tiene sentido. Pero ahí viene, coma, la parte controversial, que resaltada en celeste, de ser el caso. Descargos. Primero, voluntariedad. Los descargos, cuando la administración cursa el requerimiento al amparo del artículo 75, el contribuyente está obligado a presentar los descargos, la respuesta es no, porque la propia norma está señalando que el contribuyente responsable facultativamente, por eso habla de podrá, presentar los descargos. Podrá. Puede que sí, puede que no. No dice deberá, con lo cual es voluntario. Y el último aspecto controversial, la administración se encuentra obligada a evaluar los descargos cuando aplica la expresión de ser el caso. Porque hasta la parte resaltada en amarillo guarda sentido, guarda coherencia. Claro, si yo estoy comunicando mis observaciones o el resultado de lo que yo he encontrado, y la norma está diciendo, para que el contribuyente formule sus descargos, tiene sentido. Y la administración las considere, tiene sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera el contribuyente está ejerciendo su derecho de defensa. Pero viene reparo en la parte sombreada en celeste, de ser el caso. ¿A qué se refiere con de ser el caso? ¿Qué debemos entender con de ser el caso? ¿El reparo está bien sustentado o mal sustentado? A pesar de que el contribuyente me presente los descargos debidamente sustentados, porque es lo que existe en la norma, la administración goza de discrecionalidad para evaluarlos o no. ¿A qué se refiere la expresión de ser el caso? Por lo menos ya hemos esbozado dos lecturas de esta parte normativa, del tercer párrafo. De ahí la flecha en celeste y el signo de interrogación. La documentación que se presente ante la Administración Tributaria luego de transcurrir el plazo no será merituada para efectos de la fiscalización o verificación. En esta lámina mostramos los temas controversiales, verificaciones, qué significa el si fuera en caso, para el caso de valores emitidos y puntualmente las RDs, complejidad, los descargos y qué implica la expresión de ser el caso respecto a la evaluación que debería hacer la administración con relación a los descargos que presenta el contribuyente una vez cursado un requerimiento al amparo del 75. No queda claro. Este análisis efectuado hasta esta parte corresponde, en breve síntesis, a la redacción tal cual está del artículo 75 del Código Tributario. Bien, pero veamos la materia que nos convoca. Este es un preámbulo para ver todas las deficiencias y ambigüedades que al menos jurídicamente se pueden identificar. Claro, todo es debatible, todo es opinable, evidentemente, pero va a depender mucho de la solidez de los argumentos para poder determinar si es que hay inconsistencias o no. En lo particular, creo que sí. Vamos a la RTF 6741-4-2020, de observancia obligatoria, que justamente se pronuncia sobre los alcances del artículo 75, de los alcances del artículo, sí pues, de requerimiento, más propiamente dicho, emitido al amparo del artículo 75 del Código Tributario. ¿Y qué nos dice esta RTF? El contribuyente plantea nulidad. ¿Y qué es lo que señala el contribuyente en el aspecto de nulidad? Que conforme se ha indicado precedentemente, la recurrente sostiene que el procedimiento de fiscalización es nulo,
por cuanto los requerimientos A y B fueron notificados con posterioridad al año que tenía la administración para llevar a cabo dicho procedimiento. Es decir, fuera del plazo máximo para fiscalizar, o que tenía la administración tributaria para culminar la fiscalización. Ese es el tema de fondo. ¿Qué nos dice el tribunal? Que al respecto, mediante requerimiento 1, emitido al amparo del 75 del Código Tributario, se le comunicó a la contribuyente, a la recurrente, los reparos por cargos a gastos de intereses por préstamos, etc., no acreditados, solicitándole sus descargos. Hasta ahí todo bien. Siendo que tales observaciones fueron formuladas previamente en el requerimiento cursado en el procedimiento de fiscalización. Requerimiento será un requerimiento, si ese requerimiento 1 se emitió, por ejemplo, en agosto, este segundo requerimiento al que se alude en la diapositiva, seguramente se emitió en abril, por ejemplo. Y acá viene la parte importante, no solicitándose documentación adicional a la requerida. Bien, ¿qué dice el tribunal? Que sobre el particular debe indicarse que se han identificado pronunciamientos de este tribunal cumpliendo los parámetros establecidos en el artículo 154 del Código Tributario, como es el caso de las resoluciones, ahí tienen las resoluciones, emitidas por diversas salas del Tribunal Fiscal, en el sentido que la notificación de requerimiento emitido al amparo del 75 del Código Tributario, cuando ha vencido el plazo de fiscalización previsto en la norma, es decir, un año, es conforme a ley. Pero ¿cuándo es conforme a ley? Está en estas tres últimas líneas. En tanto se comunican con dicho requerimiento las conclusiones del procedimiento de fiscalización, primer requisito, y segundo, no se solicita información y o documentación adicional a la requerida. Primero, comunico las conclusiones y segundo, no solicito información y o documentación adicional. Ustedes me dirán, si yo, cuando emito como administración tributaria el artículo 75, al amparo del artículo 75, un requerimiento, y solicito los descargos, en puridad no le estoy requiriendo que presente información y o documentación para que él formule sus descargos, que evidentemente es obvio. Bueno, el tribunal ha zanjado posición en ese sentido, indicando que cuando se emite un requerimiento al amparo del 75 y respetando la redacción del artículo 75, donde se le dice al contribuyente presentar por escrito sus observaciones a los cargos formulados debidamente sustentados a efecto que la administración los considere ser el caso, perfecto, yo emito mi requerimiento al amparo 75, solicito los descargos, que no son otra cosa que documentación que tiene que presentar dentro del plazo mínimo de 3 días, o el que otorgue la administración tributaria, y que la administración puede o no evaluarlos. Todo dependerá de qué significa ese de ser el caso. Ahora bien, el tribunal cuando toma posición sobre este tema, señala que si la administración cursa el requerimiento con el mismo texto que está en el artículo 75, es decir, solicitando los descargos y no señalando expresamente, se solicita la presentación de un informe técnico, papeles de trabajo, o sea, documentación que no sea la palabra descargos, aunque en puridad ello constituiría los descargos, pero si la administración solicita expresamente documentos
que no obedezcan al término, al vocablo descargos, ese requerimiento, que no utilice esos términos, es válido. Tan es así que a renglón seguido, el tribunal señala lo siguiente, que siendo ello así, este tribunal, en el acuerdo de sala plena número 2020-15, ha tomado la siguiente posición. La notificación de requerimiento emitida al amparo del segundo párrafo del artículo 75 del Código Tributario, cuando ha vencido el plazo de fiscalización, es conforme a ley en tanto se comunican con dicho requerimiento las conclusiones del procedimiento de fiscalización y no se solicita información y o documentación adicional a la requerida. Con lo cual, el tribunal está distinguiendo. Una cosa es que yo te pida descargos y otra cosa es que yo te pida información y o documentación adicional a la requerida. La pregunta que cabría hacernos es, cuando el contribuyente presenta sus descargos en virtud del requerimiento notificado al amparo del artículo 75, esos descargos no son acaso otra cosa que información y o documentación para que la administración los meritúe de ser el caso. ¿No habría acaso un tema de aparente incongruencia de la norma? Ese tema lo dejo para la reflexión. ¿Cuál es el fallo del tribunal? Que estando al expuesto, toda vez que con la notificación de requerimiento 1, emitido al amparo del 75 del Código, se le comunicó a la contribuyente los reparos por cargos X, solicitándole sus descargos. Miren, acá está basándose en literalidad pura. Siendo que tales observaciones fueron formuladas en los resultados de requerimientos cursados anteriormente, durante el procedimiento de fiscalización, ello se encuentra arreglado a ley, por lo que la nulidad alegada por la contribuyente o la recurrente, en cuanto a tal extremo, carece de sustento. ¿Por qué? Porque en este primer caso, de requerimiento número 1, si bien está acá plasmado con pura X, para efectos didácticos señalaríamos que es el número 1, la administración utiliza el término presente sus descargos a este requerimiento que le estoy emitiendo al amparo del 75 del Código. Pero veamos qué pasa con un requerimiento 2, que también se emitió en este mismo procedimiento de fiscalización por parte de la administración, pero con una variante. Y acá señalamos la expresión importante. Y veamos que de otro lado, con relación al requerimiento número 2, cabe señalar que con dicho requerimiento, la administración solicitó a la recurrente presente información relacionada a la observación de adquisiciones que correspondan a mejoras, en fin, los reparos. No obstante, no se aprecia que en los requerimientos cursados en la fiscalización emitidos previamente se hubiera efectuado dicha observación, por lo que fue con ocasión de este, o sea, de requerimiento número 2, que se emitió también fuera o vencido el plazo de 1 año para la fiscalización, que dure la fiscalización, por lo que fue con ocasión de este requerimiento número 2, que la recurrente recién tomó conocimiento de tal observación. En tal sentido, señala el tribunal, no correspondía que la administración emitiera y notificara el requerimiento número 2, en el que solicitó información y documentación adicional a la solicitada durante el plazo establecido para el procedimiento de fiscalización previsto en el artículo 62A del Código Tributario.
toda vez que éste ya se encontraba vencido al 10 de julio del 2015 en el caso subanálisis, por lo que la administración no procedió con arreglo a ley al emitir y notificar dicho acto administrativo, correspondiendo declarar su nulidad. ¿A qué voy con todo esto? En este requerimiento número 2, que es similar al requerimiento número 1, en la medida que ambos fueron notificados con posterioridad al vencimiento del plazo máximo de duración de una fiscalización, en el requerimiento 1, ambos emitidos al amparo del 75, en el requerimiento 1 no se solicita al contribuyente información o documentación adicional, sino se transcribe tal cual el 75. Estas son mis conclusiones, y al amparo del 75 tiene expedito su derecho para presentar sus descargos. Punto. En cambio, en este requerimiento 2, que también fue emitido después de vencido el plazo de la fisca, la administración recién comunica el reparo, y lo que es peor, solicita información. Ese acto, que en este caso, ese requerimiento, nace viciado. ¿Por qué? Porque la administración se encontraba imposibilitada de emitir un requerimiento de solicitud de información o documentación una vez vencido el plazo de fiscalización. Por eso es que el tribunal, en este segundo supuesto, declara la nulidad del requerimiento número 2. A pesar de que tanto requerimiento número 1 como requerimiento número 2 son civiles, en el sentido que fueron emitidos vencido el plazo de la fiscalización. No obstante, en el primero, no se le pide información y o documentación adicional, simplemente descargos. Pero en el segundo, sí se le pide documentación y documentación e información. Y lo que es peor, recién se lo comunica el reparo. Evidentemente, este requerimiento es nulo. En breve síntesis, ese es el abstract de la RTF 6741-4-2020, emitida en diciembre del año precedente, donde se toca un tema que, si bien es cierto, ya el tribunal, como bien señala, en diversas RTFs, la 8291, la 11172, la 1593, la 3710, y en fin, todas las que están acá en la diapositiva, emitidas por diversas salas, la sala 1, sala 2, sala 3, sala 5, sala 10, o sea, ya había criterio recurrente por parte del tribunal, ya había zanjado el tema. En observancia al artículo 154, el tribunal emite esta resolución de observancia obligatoria, de tal forma que otorga mayor seguridad jurídica para el contribuyente y también para la administración tributaria. Bien, veamos algunas preguntas por parte de los participantes. La primera, pero el último párrafo indirectamente obliga a que en el procedimiento de fiscalización el descargo al amparo del artículo 75 sea necesariamente merituado. Repetimos, pero el último párrafo indirectamente obliga a que en el procedimiento de fiscalización el descargo al amparo del 75 sea necesariamente merituado. Cuando decimos necesariamente, ello implica obligatoriedad de merituación por parte de la administración. Veamos lo que dice el último párrafo, como señala la colega. Vamos a la norma. La norma lo que dice es: último párrafo. En estos casos, dentro del plazo que la administración tributaria establezca en dicha comunicación, el que no podrá ser menor a 3 días hábiles, el contribuyente o responsable, podrá presentar por escrito sus observaciones a los descargos formulados, debidamente sustentados, a efecto que la administración las considere,
de ser el caso. Por eso hemos subrayado y sombreado este de ser el caso en celeste. Porque este de ser el caso, por lo menos tendría dos lecturas. Uno, discrecionalidad absoluta por parte de la administración de que pese a que tú me presentaste como contribuyente los descargos, yo puedo no merituarlos, porque la norma me dice de ser el caso. ¿Qué es de ser el caso? La otra es, bueno, merituaré y probablemente dejaré sin efecto algunos reparos si es que de la documentación que me está presentando en los descargos queda evidencia de que el reparo que originalmente se formuló está siendo sustentado por el contribuyente. Esa es otra lectura que se puede dar. Pero cuando hablamos de estas lecturas, lo que estamos hablando es que la norma no está clara. Lo que dice a continuación, la documentación que se presente ante la Administración Tributaria luego de transcurrido el mencionado plazo no será merituada. Digamos, es un tema independiente. El tema es, como está señalado y sombreado en celeste, es qué se entiende por de ser el caso. Por lo menos hay dos lecturas jurídicas, dos lecturas interpretativas de la norma. El tema va por cuál asumimos, cuál se está llevando en el plano práctico. Sigamos. Querría decir que la administración en el requerimiento, al amparo del artículo 75, en que comunican las observaciones formuladas, solo impediría al contribuyente presentar información adicional previos a la emisión de los valores. Repitamos. Querría decir que la administración, en el requerimiento emitido al amparo del artículo 75, en que comunican las observaciones formuladas, solo impediría al contribuyente presentar información adicional previa a la emisión de los valores. No. Lo que está diciendo el artículo 75 es, yo administración tributaria, previa a la emisión de los valores, puedo, por eso utiliza la expresión podrá, acá. La administración, no obstante, previamente a la emisión de las resoluciones, o sea, los valores, la administración podrá comunicar sus conclusiones a través de este requerimiento al amparo del 75. ¿Para qué? Para que el contribuyente me formule, de ser el caso, si es que él estima pertinente. Por eso en el tercer párrafo señala que el contribuyente podrá presentar sus descargos a las observaciones. Entonces, cuando se formula la consulta, querría decir que la administración en el requerimiento al amparo del 75 solo impediría al contribuyente presentar información adicional previa a la emisión de los valores. No. Lo que quiere decir el 75 en su último párrafo es, yo administración te emito un requerimiento, si lo estimo pertinente, al amparo del artículo 75. Y te solicito a ti, contribuyente, efectuar los descargos que estimes pertinentes, dentro del plazo mínimo de 3 días. Espero el plazo mínimo de 3 días, yo administración, y desde una posición del derecho administrativo que es garantista, debiera evaluar los descargos. Y si es que corresponde levantar algunos reparos, tendré que levantarlos en estricta observancia a la normativa vigente. Si no, pues este artículo 75 sería un saludo a la bandera. Ese sería un proceder diligente por parte de la administración. Entonces, ¿pero qué es lo que causa la duda? La duda, en opinión del suscrito, es la expresión, y vuelvo a lo mismo, y van a disculpar que reitere por tercera vez este tema, resaltada en celeste. ¿Qué significa acontecer el caso? ¿Cuál es el alcance?
los que siguen mis exposiciones saben muy bien que yo no comparto la posición de la teoría subjetiva de interpretación del derecho. Es decir, a ver, vayamos a la exposición de motivos para ver qué es lo que quiso decir el legislador. Bueno, particularmente yo no comparto esa teoría de interpretación jurídica. Yo me alineo con la teoría de interpretación objetiva del derecho. ¿En qué consiste esta teoría objetiva de interpretación? Una vez que la norma sale publicada, la norma cobra vida propia. Lo que haya querido decir el legislador y no lo dijo clarito, sorry, eso ya será sujeto a la interpretación de los sujetos o operadores del derecho, como en el caso de ustedes, colegas, como en el caso mío, abogados, contadores, economistas, en fin. Un patrón de referencia será lo que quiso decir el legislador, pero si no lo dijo clarito en la norma, sorry, disculpen la expresión, las cosas tienen que ser perfectamente redactadas. Si no, se originan estas contingencias de índole interpretativo. A ver, me señalan, no se está actualizando la pantalla. Por favor, ¿me confirman la visualización de la pantalla? Porque yo acá veo que todo está con normalidad. Y las preguntas se han formulado en función a lo que se ha expuesto en la charla. Está congelada. A ver, por favor, los amigos de soporte técnico podrían verificar si es que la pantalla sigue congelada, porque yo sí puedo advertir movimiento en la pantalla. Se ve el artículo 75. ¿Me podrían indicar ahorita qué pantalla ven? Ya me indican que solamente se ha visto la pantalla del artículo 75. A ver, un segundito, vamos a llamar a soporte técnico, porque este es un tema importante. Un segundo, por favor. Ok, colegas, me indica soporte técnico que, a ver, desconecte y me vuelva a conectar compartiendo pantalla para solucionar este tema. Por favor, agradecería me esperen un minuto.
¿Qué tal? Por favor, ¿me podrían indicar si ahora se visualiza el movimiento de pantallas? Sí, sí, yo lo visualizo y sí está bien, señor Roy. Ok, gracias. Por favor, colegas, ¿me podrían confirmar si se visualiza el movimiento de pantallas? Ok, me indican que sí. Ya, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos expuesto para que quede bien los temas core de la exposición. Por lo que me comentaban, la pantalla se quedó acá, en el artículo 75 del Código Tributario vigente. Se visualiza, por favor, confírmenme si se visualiza los resaltados en colores y los textos resaltados. Perfecto, me dicen que sí. Ok. Ya, lo que habíamos señalado acá, en este artículo 75, es la transcripción tal cual está en el Código Tributario vigente del artículo 75. Denominado resultados de la fiscalización o verificación. Hemos resaltado en celeste los temas controversiales que hemos podido identificar de la redacción de este artículo. Y la parte resaltada en amarillo, si bien es cierto, no son temas controversiales, sí son temas que ameritan ser tomados en cuenta por la redacción utilizada. Habíamos señalado, en principio, de que esta lámina o el artículo 75 habla del proceso de fiscalización, cuando en prioridad es un procedimiento. Dos, aplica también para verificaciones, el artículo 75, de acuerdo a la norma, sí, porque así está redactado en el Código Tributario. Luego, cuando el artículo 75 señala que concluido el procedimiento de fiscal o de verificación, la administración emitirá la correspondiente resolución de determinación, multa o orden de pago, si fuera el caso, yo podría entender que en el caso de resolución de determinación, contrario sensu, o sea, razonando en contrario, un procedimiento de fiscalización podría culminar sin la emisión de una resolución de determinación. Por esta salvedad, si fuera el caso, cuando el mismo Código Tributario establece que todo procedimiento de fiscalización termina con la emisión de una RD, sea agotando, sea reconociendo un saldo a favor, un crédito, o sea con monto cero, validando la determinación del contribuyente. Por eso, ese que en la lámina siguiente habíamos puesto, primer tema controversial, verificaciones. Dos, valores emitidos. ¿Qué pasa con las RDs? Si fuera el caso, ¿aplica? Tercero, previamente, la SUNAT podrá comunicar sus conclusiones, indicándoles expresamente las observaciones formuladas y cuando corresponda las infracciones que se les imputan, siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo justifique. La complejidad. ¿Qué entendemos por complejidad? ¿Cuáles son los parámetros de referencia para que la administración considere que este caso es complejo y que amerita la emisión de un requerimiento al amparo 75? ¿Dónde están delimitados esos alcances? No están normativamente. Otro signo de interrogación. Y el último párrafo. Cuando la administración emite un requerimiento de este tipo, otorgará un plazo mínimo de 3 días. Y dentro de este plazo, el contribuyente responsable podrá presentar sus descargos a las observaciones formuladas, a fin de que la administración, y acá viene esta corta línea, los considere de ser el caso. Y habíamos dicho, ¿cómo leer ese de ser el caso? O sea, que la administración puede o no
tomar en cuenta los descargos o en todos los casos debe tomar en cuenta los descargos y aquellos descargos que acrediten de que el reparo no tiene sentido, bueno, pues con respecto a ese reparo, dejarlo sin efecto. ¿Cómo entender ese el caso? Era otro signo de interrogante que habíamos señalado en esta diapositiva. Y que lo resumíamos en esta lámina de temas controversiales. Luego habíamos ya de entrado ingresado al pronunciamiento mismo de la RTF 6741, 4 del 2020, en donde, previo al análisis de fondo, el contribuyente plantea la nulidad del procedimiento de fiscalización, específicamente en lo relacionado o en los extremos asociados a dos requerimientos, que para el ejemplo vamos a decir que son el requerimiento 1 y el requerimiento 2. Lo que habíamos señalado es, en la nulidad, el tribunal resume lo siguiente, que conforme se ha indicado precedentemente, la recurrente sostiene que el procedimiento de fiscalización es nulo, por cuanto los requerimientos 1 y 2 fueron notificados con posterioridad al plazo de 1 año que tenía la administración para llevar a cabo dicho procedimiento. ¿De acuerdo? Bien. En la parte del análisis, ¿cómo analiza el tribunal? Primero, que respecto al requerimiento número 1, vamos por partes. El requerimiento número 1, el tribunal señala, este se emitió del amparo del artículo 75 del Código Tributario y se le comunicó a la recurrente los reparos por cargos a gastos, intereses por préstamos no acreditados y la emisión de una nota de crédito no acreditada, solicitándole sus descargos, o sea, respetando la redacción del 75. Siendo que tales observaciones ya habían sido formuladas previamente en el transcurso del procedimiento de fiscalización con anterioridad. Por eso dice, fueron formuladas previamente en el requerimiento cursado en el procedimiento de fiscalización o requerimiento, por ejemplo, A. Si este requerimiento 1 se emitió en agosto, el requerimiento A seguramente ha sido en abril, pues en mayo, por ejemplo. No solicitándose documentación adicional a la requerida. Ese es el tema de fondo por el cual el tribunal confirma esta acotación de la SUNAT. ¿Qué es lo que dice el tribunal a renglón seguido? Que sobre particular debe indicarse que se ha identificado pronunciamientos de este tribunal cumpliendo los parámetros del 154 del Código Tributario, que es el que obliga a emitir resoluciones de observancia obligatoria, cuando sobre un mismo tema, diversas salas del tribunal, en este caso la sala 1, 2, 3, 5 y 10, han emitido sobre un mismo tema un pronunciamiento similar. Han adoptado un criterio interpretativo similar. En este caso, referencia varias RTFs, la 8291, la 11172, la 1593, etc. Entonces, al cumplirse, al ser un tema ya zanjado por el tribunal, y dos, al cumplirse el criterio o el requisito de criterio recurrente, el tribunal, al amparo del 154 del Código Tributario, está obligado a emitir una resolución de observancia obligatoria. Y es lo que ha hecho, porque este RTF 6741 es de observancia obligatoria. ¿Y cuál es el tenor del criterio sentado por el tribunal? El que está en comillas. La notificación de requerimiento emitido al amparo del segundo párrafo del artículo 75 del Código Tributario, cuando ha vencido el plazo de fiscalización, es conforme a ley en tanto se comunican con dicho requerimiento las conclusiones del procedimiento de fiscalización y no se solicita información y o documentación adicional a la requerida. Esta es la parte más importante. No se solicita información y o documentación adicional a la requerida. Lo que habíamos reflexionado en la exposición es, a ver, vamos por partes. Cuando la administración
emite requerimiento al amparo del 75 diciendo formule sus descargos, si desea, formule sus descargos, porque es optativo, la pregunta es, ¿el contribuyente cómo va a formular sus descargos? ¿No es acaso con la presentación de información y o documentación? Claro que sí, es la única forma. Pero claro, el legislador no ha utilizado la palabra información y o documentación al momento de regular el texto del 75. Ha utilizado el término a fin de que presente por escrito sus observaciones a los cargos formulados debidamente sustentados. Sus observaciones. Y como vemos acá, en esta parte que está en comillas, la administración solicitó que, de ser el caso, el contribuyente formule sus descargos o las observaciones a los reparos de la administración comunicados a través del 75, que ya fueron anteriormente puestos en conocimiento con un reparo anterior, con un requerimiento anterior. Pero no le dice expresamente presente información y documentación. A lo que yo voy es, cuando el contribuyente presente sus descargos, cuando presente la documentación para desvirtuar el reparo, ¿acaso esa documentación, acaso esos elementos de prueba no son plasmados a través de información y documentación? Por supuesto que sí, no hay otro elemento de prueba para poder desvirtuar un reparo, pues. Para mí esto es un juego de palabras. En fin. Debido a ello, y acá está ya la confirmación del reparo, el tribunal señala lo siguiente, que estando lo expuesto, toda vez que con la notificación de requerimiento 1, emitido al amparo del 75, se le comunicó a la contribuyente los reparos por tal y tal gastos, solicitándole sus descargos, y siendo que tales observaciones fueron formuladas en los resultados de requerimientos cursados con anterioridad, o sea, durante el procedimiento de fiscalización, ello se encuentra arreglado a ley, por lo que la nulidad alegada por la recurrente en cuanto a tal extremo, o sea, al extremo de el requerimiento número 1, carece de sustento. La pregunta que yo me hago es, administración tributaria, cuando usted me requiere que efectúe los descargos a su reparo o a sus conclusiones, porque en estricto sensu, el artículo 75 se utiliza para comunicar conclusiones. Cuando usted me comunica, estas son mis conclusiones, le pongo en conocimiento, y tercero, si no estoy de acuerdo, formule sus descargos. En puridad no le estoy diciendo, presente la documentación e información que estime pertinente para desvirtuar lo que yo estoy afirmando. Ahí me queda claro que eso es así. Porque ¿qué otra forma hay para desvirtuar o para sustentar un descargo? Si no es presentar documentación e información. No obstante, pese a que la lógica nos dice eso, cierto es también de que la redacción de la norma no dice ello. Son un poquito las incongruencias a nivel interpretativo que pudieran surgir. Y acá habíamos señalado un tema importante. Este comentario final. Y se trata de un requerimiento 2, que, al igual que el requerimiento número 1, este requerimiento 2 se emitió también fuera o una vez vencido el plazo para fiscalizar, es decir, un año. El plazo de duración de la fiscalización, un año. El requerimiento número 2. Pero a diferencia del requerimiento número 1,
en el requerimiento número 2, la administración recién le pone en conocimiento un nuevo reparo y evidentemente le solicita descargos, los sustentos para que desvirtúen ese reparo en opinión del contribuyente. Entonces, ante este supuesto, ¿qué es lo que señala el tribunal? No administración. En este caso, te equivocaste, porque has vulnerado lo que establece el artículo 75. Porque este requerimiento número 2 también lo emitiste el amparo del 75, pero no guardaba las formalidades que se exigen para el artículo 75. Porque tú, al amparo del artículo 75, no puedes solicitar documentación y o información adicional. Y tú lo estás haciendo en el requerimiento número 2. Por lo tanto, lo que tú estás reparando en el requerimiento número 2 es nulo. Ese requerimiento es nulo. Y todo lo que venga después. Respecto a lo vinculado al requerimiento número 2. ¿Por qué? Porque nació mal. Es nulo. Y así lo dice expresamente el tribunal, cuando señala, en tal sentido, no correspondía que la administración emitiera y notificara el requerimiento número 2, en el que solicitó información y documentación adicional a la solicitada en el plazo establecido en el artículo 62A del Código Tributario, toda vez que este ya había vencido el 10 de julio, porque la administración, por razón por la cual la administración no procedió conforme a ley, correspondiendo declarar su nulidad al amparo del artículo 2, del numeral 2, del artículo 109 del Código Tributario. Entonces son situaciones similares, pero mientras que en la primera yo no solicito información y documentación adicional, en la segunda yo sí le solicito. Y peor aún, yo recién le comunico el reparo. Acá no. Acá yo el reparo le comuniqué ya antes. Sino que acá simplemente estoy poniendo un candado adicional. Sino que el tema controversial en esta primera figura del 75 es, cuando yo le solicito, preséntame los descargos que estimes pertinente, la pregunta es, oiga, los descargos que yo como contribuyente puedo efectuar, solamente los puedo efectuar presentando documentación e información, que es justamente lo que usted me prohíbe, lo que me prohíbe el artículo 75, porque no lo prohíbe la SUNAT. La SUNAT simplemente da cumplimiento estricto a la norma. Esto lo ha emitido el Congreso. Si el Congreso se equivocó, resulta injusto o lo que fuere, habrá que reclamar al Congreso. La SUNAT simplemente da cumplimiento a la norma. Si la norma resulta injusta, resulta incongruente, irracional, lo que fuere, habrá que reclamar al legislador. Y el legislador no es la SUNAT. Por más ilógico que parezca de esta redacción y del raciocinio que hemos esbozado en la exposición. Bien. Con esto damos por finalizada la exposición. Voy a verificar si es que hay alguna participación adicional. No la tengo. Agradecería si tuviesen alguna inquietud, por favor, háganmela saber a través del chat para poder absolverlo. Bien, no habiendo no habiendo inquietudes adicionales a las glosadas anteriormente, no me queda sino agradecer la participación de los presentes, esperando volver a encontrarnos en una próxima oportunidad para tocar temas de esta especialidad. Muy amables por su atención y muchas gracias por su participación. Buenas noches.